El periodista Oscar Guedes me acompaña esta noche en edición nocturna, donde estamos analizando la situación actual de Venezuela. ¿Qué está pasando allá ahora mismo? ¿Qué ocurrió después del martes, después de esos incidentes? Bueno, después de esos incidentes lo que ha ocurrido, yo creo que era la meta, el objetivo que buscaba la oposición con ese acto del día martes, es reactivar a sus fuerzas de calle, reactivar la protesta popular en los sectores donde se han venido produciendo históricamente las protestas contra el gobierno venezolano, que es el este de Caracas, el sector de Altamira, Chacao, el Rosal, un poco hacia lo que es las zonas de clase media y media alta de Caracas. Hacia el centro de Caracas se mantiene generalmente otra vida. En el centro de Caracas y en el oeste de Caracas se vive una vida muy completa distinta a la de esas protestas, a pesar de que en algunos momentos ha habido focos de protesta en esos sectores de la capital, a pesar de que en El Paraíso, en la misma autopista Francisco Fajardo o en La Guaira, que es hacia el norte, ha habido focos de protesta en momentos anteriores contra el gobierno y protestas fuertes, que han derivado en enfrentamientos con la Guardia Nacional y con lanzamiento de gases lacrimógenos, de perdigones. En estos momentos se registra todavía muy pocas protestas hacia esa zona. Las protestas se siguen concentrando en el oeste de Caracas, que es la zona, como te decía, que históricamente protestaba contra Hugo Chávez y que ahora también lo hace contra Nicolás Maduro. No sé si tú... Bueno, hablábamos del golpe de Estado de 2002. ¿Recuerdas que ese mismo año... recuerdas que el día del golpe de Estado de 2002 contra Chávez hubo grandes manifestaciones en Caracas y ese día había una gran manifestación en Caracas que es la que dicen vamos hacia Miraflores, para dirigir esa manifestación hacia Miraflores. Esa protesta estaba en Altamira. Altamira, donde queda la Plaza Altamira, donde se ha concentrado siempre ese movimiento opositor, el distribuidor de Altamira, donde queda la base militar de La Carlota, es decir, siempre han estado enfocados o localizados en ese sector. Y es en ese sector donde se mantienen todavía algunas protestas. Pero aquel movimiento, el que tú mencionas, fue impulsado más bien por el empresariado. Correcto, por el empresariado. Por ex empleados de PDVSA, que fueron los que paralizaron Petróleos de Venezuela en aquellos años, generando una gran crisis de energía y de combustibles en el país en ese año. Recuerdo 3, 4 meses en los que había que hacer fila por 3 y 4 días para poner combustible en el vehículo, así fuese un motor. Y ahora, bueno, parte del empresariado, aunque ya más desde las sombras, se mantienen apoyando este tipo de marchas y protestas que se siguen enfocando más o menos en la misma zona. Se habla de unos 4 o 5 muertos en los incidentes sí, correcto. del martes. Sí, y aunque también ese tipo de información no fluye tampoco como ocurre en otros países. O sea, hay una situación particular con la información en Venezuela. Pero sí están confirmadas esas muertes. He hablado con periodistas, con colegas, con personas que han estado investigando nombres específicos, los nombres con nombre y apellido, los datos en específico de las personas que habrían fallecido en estos 4 días, y sí, me dicen que están comprobados. Pero en esos hechos se producen, hay que tener bien en claro que no todas esas muertes son causadas por el accionar de las fuerzas policiales o militares de Venezuela. En ese tipo de protestas se generan enfrentamientos, hay personas que van a esas protestas armadas, siendo eso algo penado por la ley. Hay personas que entre la multitud están armados, ojo, se sienten amenazados porque aducen que los colectivos que apoyan al gobierno pueden utilizar armas de fuego, aparecer en cualquier momento. Entonces se genera mucha confusión y mucho caos. Y bueno, sí, es una situación de caos, de anarquía. Ahí no se sabe realmente, cuando se producen las muertes y los heridos, no siempre se sabe cuáles son las circunstancias y de dónde vinieron las balas. Sí, hay funcionarios militares en cuidados intensivos, incluso por producto de todos estos enfrentamientos. ¿Qué se espera para los próximos días? Mira, la oposición venezolana ha estado llamando a paro de funcionarios públicos para paralizar las instituciones del Estado, han estado llamando a más protestas. Leopoldo López dice que va a haber más alzamientos militares. La verdad, yo no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir. Yo veo que en las fuerzas militares, como en cualquier
como en cualquier cuerpo de presencia masiva, por supuesto que hay disidencias, por supuesto que hay corrientes, por supuesto que hay descontentos, pero yo en general veo todavía una gran cohesión dentro de las fuerzas militares venezolanas alrededor del gobierno de Maduro. Que haya un paro de labores del funcionariado público. Recordemos que Venezuela está atravesando una crisis eléctrica muy importante, que ya mantiene paralizada buena parte del aparato productivo y buena parte de las instituciones del Estado. Entonces llamar a un paro de lo que ya está semi-paralizado realmente creo que tampoco tendrá mucho efecto, ¿no? ¿Y cuál es la situación actualmente, el entorno internacional? Ya muchos países han fijado su posición, sin embargo, hay otros elementos que pueden causar tensión. Por ejemplo, la posición que ha mantenido Estados Unidos. Todavía hoy se hablaba desde el Pentágono y hablaba la vocera de la Casa Blanca, y hay una frase recurrente, un término que se utiliza frecuentemente, que ha sido coherente ellos con eso, y es que Estados Unidos no descarta ninguna opción en este caso. ¿Tú crees que, obviamente cuando se habla de eso, se piensa en intervención? ¿Tú crees que hay razones para temer que eso llegue ahí? Incluso Mike Pompeo fue más lejos, dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a cometer una acción militar en Venezuela si lo veía necesario. Honestamente, viendo el historial de actuación de Estados Unidos en el mundo y en América Latina y en Venezuela, creo que Estados Unidos ya opera en Venezuela desde hace mucho tiempo. Está demostrado que el gobierno de Estados Unidos, a través de fundaciones, a través de organizaciones, a través de USAID, LANED, qué sé yo, este tipo de instituciones, ya financia partidos de oposición, ONGs y todo este tipo de movimientos que hacen vida activa contra el gobierno de Maduro desde hace mucho tiempo. Los viene financiando desde el año 2000, desde el año 90, del año 98, 2000, por allí. De manera que sí actúa en Venezuela diariamente desde hace mucho. Ahora bien, involucrar a sus tropas, involucrar a su artillería, involucrar a su fuerza armada, a su fuerza aérea, en una acción militar directa, en una agresión directa a Venezuela, yo no lo veo tan sencillo. Y no lo veo tan sencillo, primero porque generaría una crisis de seguridad que no se sabe las consecuencias que tendría para la región, es decir, para América Central, para el Caribe y sobre todo para Sudamérica, porque venezolanos estamos en muchas partes del continente, y tú no sabes quién es quién apoya al gobierno de Maduro, aunque esté viviendo fuera, y quién no. Además que las fronteras en América del Sur son muy difusas, así como acá se habla de que pasar de Haití a República Dominicana es muy sencillo, porque lo que hay es una rejita, pero por la montaña se pasa como que sin nada. Pues imagínense eso en las grandísimas y larguísimas fronteras que comparte Venezuela con Colombia, Venezuela con Brasil, luego Brasil con el área amazónica, con todo el resto de Sudamérica, Colombia con Ecuador. Recordemos que allí Colombia una vez bombardeó territorio ecuatoriano para matar a Raúl, cuando mataron a Raúl Reyes, uno de los líderes de la FARC. Raúl Reyes pasó a territorio ecuatoriano, desde territorio colombiano como si nada. Porque es que las fronteras, dice una película venezolana que son puntos y rayas en los mapas, y en cierto modo es así. Entonces, una acción militar tendría consecuencias de seguridad en toda la región, además de las consecuencias económicas, las consecuencias políticas y las consecuencias sociales, que son muy difíciles de calcular, pero de seguridad, todos los países de Sudamérica saben que sería muy peligroso. O sea, dinero venezolano, cuando Venezuela tuvo la gran crisis de efectivo, que no aparecía billetes en efectivo en el año 2017, por ejemplo, para darte un ejemplo, algo palpable. En el año 2017 hubo una crisis de efectivo en Venezuela, no había dinero en efectivo. El gobierno había anunciado que se estaban robando, que estaban sacando los billetes hacia Colombia y a las personas le pagaban una cantidad para que se llevaran los billetes. En Paraguay, veo usted en un mapa la distancia que hay de Venezuela a Paraguay, en Paraguay aparecieron grandes cargamentos de billetes venezolanos en un allanamiento a una banda delictiva. Si el dinero, o sea, si ese dinero que no tendría ningún valor ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Paraguay, llegó hasta allí, ¿qué puede pasar con personas que lleguen a cualquier lugar de toda la región
a responder, a cobrar consecuencias, a generar o expandir el conflicto de su país, o sea, de nuestro país, de Venezuela, al resto de la región. Es bien complicado en materia de seguridad. La República Dominicana, que por cierto había servido de sede para un intento de diálogo que lamentablemente fracasó entre gobierno y oposición de Venezuela, ha asumido una postura dentro de este conflicto, dentro de esta crisis, que incluso todavía algunos sectores creen que debe ser más rígida. Por ejemplo, hoy veía unas declaraciones de Pelegrín Castillo diciendo que la República Dominicana estaba todavía asumiendo una posición muy dubitativa, muy vacilante con el tema de Venezuela. Hito Bisonó también declaró al respecto. Eso, sí, esos dirigentes políticos como Hito Bisonó y Pelegrín Castillo, que han tenido una posición muy firme con el tema de Venezuela, han llamado la atención sobre la posición del país. ¿Qué tú opinas de la posición que está asumiendo República Dominicana en este conflicto? Yo creo que República Dominicana incluso está asumiendo una posición que no es la que quiere asumir el gobierno. Ojo. El gobierno dominicano recibe muchísima presión de parte de Estados Unidos y eso es inocultable y eso es innegable. No olvidemos que hace un año precisamente, estamos cumpliendo un año, de que República Dominicana anunció el inicio de relaciones con China, con la República Popular China. Y los embajadores y encargados de negocios de Estados Unidos en todos los países de Centroamérica, que por ese tiempo, de Centroamérica y el Caribe, que por ese tiempo cambiaron esa relación de Taiwán de la por la ruptura China, con Taiwán para... fueron llamados al Departamento de Estado a consultas, fueron llamados a Washington y el canciller dominicano, no olvidemos que estuvo de gira por Estados Unidos visitando el Departamento de Estado, sosteniendo reuniones para bajar un poco las tensiones que eso genera, que no debería generar tensiones, pero las genera porque el juego político es así, porque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, las tiene con China, pero quería o pretendía su gobierno que Panamá, que Costa Rica, que República Dominicana tuvieran relaciones con Taiwán y no con China. Taiwán, sí, ¿no? Qué contradicción, pero la contradicción de sus intereses. Y sus intereses ellos los manejan así. La República Dominicana no puede ser más rígida de lo que es. Y yo he oído los llamados de Pelegrín e Hito Bisonó pidiendo que se expulse al embajador venezolano. Esto ni siquiera te lo voy a decir a ti, se lo voy a decir a la Cámara a ver si ellos lo oyen. Miren, la República Dominicana no puede declarar persona no grata al embajador venezolano, por muchas razones, pero yo le voy a mencionar solo una. Si la República Dominicana decidiera aceptar a este señor Carlino, que nombró Juan Guaidó supuestamente como embajador o como representante de él acá en República Dominicana, reconocerlo como embajador venezolano y declarar persona no grata al personal diplomático venezolano, ¿usted sabe lo que pasaría? La embajada de Venezuela, el edificio, se cerraría. Si esa sede no es propiedad del Estado venezolano, sino que está alquilada, se le entregan las llaves al propietario del inmueble. Por tanto, Venezuela deja de tener sede diplomática en República Dominicana. Y podría aplicar la misma medida para el personal diplomático que está en Caracas. Váyanse. Pero yo pregunto, ¿de qué serviría eso? ¿Qué haría el señor Carlino en República Dominicana si no tendría una embajada? Si no tendría personal, si no tendría sueldo como funcionario, porque ¿quién le va a pagar? ¿Cuál cancillería? Ahí se produciría un bache, no tendríamos embajador. Pero además, y ya antes de ir a la pausa, mira, si a mí como venezolano se me pierde el pasaporte, ¿quién me lo va a dar? Si Carlino no tiene nada que ver con el gobierno que está en funciones en Venezuela. Entonces esto es un grandísimo disparate que han planteado estos dos políticos dominicanos que de verdad deberían pensarse mejor. Entre otros que lo han planteado. Deberían plantearse mejor esa teoría. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguiremos hablando con Oscar Guedes de la situación de Venezuela y estaremos analizando otros panoramas internacionales.